El perdón. El que no perdona nunca será capaz de amar, porque el odio y el rencor cortan la comunicación con Dios, dice Jesús. Como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece unido a la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es echado fuera como al sarmiento, y se seca, y los amontonan, y los arrojan al fuego, y arden. Con rencor no hay vida espiritual, sin perdón no hay amor, y sin amor, ¿para qué sirve la vida? Sin amor, la vida no tiene sentido, y la autoestima será nula. ¿Acaso el guardar odio y deseos de venganza aliviará los sufrimientos? ¿Acaso una dulce venganza será agradable a Dios? Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Y dice, si vosotros perdonáis a los demás sus faltas, vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras faltas. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras faltas. El perdón es necesario para recuperar la paz perdida. Sentirse bien con uno mismo es el primer paso para aceptarse a sí mismo y tener una buena autoimagen y una buena autoestima. Pero el perdón puede comprender varios aspectos. Perdonarse a sí mismo, perdonar a Dios. ¿A quién podemos acusar de ser la causa de nuestros sufrimientos? Y perdonar a los que nos han hecho daño. Perdonarse a sí mismo. El padre Marcelino Iragui cuenta el caso de una chica a quien su madre, cuando ella tenía 5 años, le había visto manipulando el sexo y le había gritado: «Sucia, no hagas eso, que es pecado». La niña se sintió tan culpable y sucia que creía que nadie podría creerla, ni siquiera Dios. Su autorrechazo y autocondenación llegó a ser tal que en su juventud rechazaba toda señal de amistad por sentirse indigna y porque le era imposible creer en el amor de los demás. Tenía 20 años cuando pudo perdonarse a sí misma y abrir su corazón a Jesús. De ahí comenzó un lento y penoso proceso de curación y apertura a la vida y al amor. El padre Ronald Labarrera cuenta el caso de una mujer que lloraba mucho y le dijo: «Yo soy mala porque yo maté a mi hijo». Ella había abortado y creía que no podía tener perdón de Dios y no se lo perdonaba a sí misma. Oraron por ella y comenzó a calmarse. Me comentó que tenía 18 años y que hacía 6 meses que había cometido el aborto. Se había confesado, pero seguía sin perdonarse lo que había hecho. Su angustia la tenía oprimida, pero después de la oración, ella sintió una gran paz en su corazón, al saberse perdonada por el niño y por Dios. Jan Vanir refiere el siguiente caso. Una joven de 17 años me escribió una larga carta en que me hablaba de su familia. Ella había sufrido mucho porque tenía la impresión de que sus padres nunca la habían querido. Era como si hubiera sido un error o una equivocación. Sus padres hablaban siempre de sus hermanos y hermanas, nunca de ella. Ella fue a la escuela, pero ella no tenía amigos. Era como si ningún hombre la pudiera querer. Ella sufría mucho por la falta de amor. Un día se fue a un bosque. Se sentó debajo de un árbol y de pronto, dice ella, yo fui invadida de un sentimiento de ser amada por Dios. Fue una experiencia tan hermosa que hizo que se aceptara a sí misma. Si ella era amada por Dios, se podía amar a sí misma, y amándose a sí misma, podía dejar que los otros la amaran. Su vida cambió radicalmente. En este caso, el haber experimentado que Dios la amaba, le hizo sentirse digna de ser amada también por los otros, y así poder aceptarse y poder sonreír a la vida que antes le parecía oscura y sin sentido. ¿Perdonar a Dios? Muchas personas creen que Dios es el culpable de todas sus desgracias, y no falta quienes le increpen de malas maneras por haberlas hecho así.
Recuerdo a una joven que lo insultaba constantemente porque decía que todo le salía mal y que él era el culpable. Se creía una nulidad para todo y la culpa para ella la tenía Dios. ¿Qué autoestima podría tener? El doctor Ricardo Castañón contaba el caso de una joven universitaria que el día de un examen importante de anatomía fue a misa temprano y comulgó para pedir a Dios que le ayudara en el examen. Pero la hostia se la sacó de la boca y la puso en su libro de anatomía para que así pudiera tener más apoyo de Dios. Al regresar a su casa después de haber desaprobado el examen, llena de cólera, sacó la hostia, le hizo huecos con un alfiler y después la tiró por el inodoro. ¿Era una venganza por haber desaprobado? ¿Tenía Dios la culpa? Así no iba a mejorar su autoestima ni ser más feliz. Solo amando y perdonando podría encontrar la felicidad que solo Dios puede darle. Hay gente que está resentida con Dios porque ha muerto algún ser querido o ha enfermado algún familiar. ¿Y a quién echarle la culpa? No ven a nadie más que a Dios. Su reacción es alejarse de Él, dejar de orar y no ir a la iglesia. A ellos habrá que decirles que así no se solucionarán sus problemas y que deben saber aceptar a Dios como es, si creen que Él es culpable, pero sobre todo aceptar siempre la voluntad de Dios. De otro modo, van a vivir eternamente con resentimientos y rencores que no les dejarán ser felices. Perdonar a los demás. Algo extremadamente importante en la vida es perdonar a los que nos han ofendido. Todos, de alguna manera, hemos sufrido las acciones negativas de otros. Hay ocasiones en que los sufrimientos pueden ser realmente muy grandes, como ante la violación de una hija, ante el robo de toda la casa, ante el incendio deliberado del negocio, ante el secuestro o el asesinato de un ser querido. En fin, hay infinidad de casos en los que el sufrimiento puede llegar a niveles realmente grandes. Y cuando no hay una fe en Dios y falta el amor a Dios, qué fácil es caer en el odio y en la venganza. Y por ese camino nunca podrán tener paz. Hay que perdonar para tener paz. Hay que perdonar para sanar. El odio enferma y destruye por dentro. Veamos el caso de Lidia. No podía perdonar a sus hermanos que la habían violado desde los 6 hasta los 8 años. Se sentía culpable de no haber confesado este pecado en su primera confesión y lloraba amargamente. Lidia se sentía indigna. Por fin quiso confesarse de haber guardado odio a sus hermanos, perdonando. Se dio en ella un proceso completo de sanación. La historia de Jody es parecida. Su padre había sido un alcohólico y a la edad de 5 años había sido abusada sexualmente por miembros de su familia. Así es que en sus años de adolescencia, ¿qué expectativas podía tener para la vida? Se hundió más y más profundamente en el pecado, las drogas, la prostitución, el licor. Comenzamos a orar por ella, pidiendo al Señor que le ayudara a perdonar a todos los que la habían herido y para que el Señor llenara el vacío de su corazón y lo llenara de amor. Y ella nos contó, cuando era niña éramos tan pobres que no teníamos baño ni agua potable. Iba al colegio sucia y sin la ropa adecuada. Nunca tenía los útiles escolares apropiados. Ninguno de los muchachos quería jugar conmigo porque estaba sucia. Luego, para empeorar las cosas, se me pegó la tiña y el doctor mandó que me raparan la cabeza y usara una media velada en mi cabeza. Yo le dije, Jody, Jesús te ama mucho. ¿Puedes permitirle que te ame y que te tome de la mano y que te abrace? Él quiere quitar la herida de los recuerdos horribles que tienes y darte el amor que necesitas. De repente ella dijo, veo a Jesús, me está tomando de la mano, Él quiere estar conmigo y me ama. No soy fea para Él, no estoy sucia para Él. Ah, soy tan bella para Él. Jody regresó a la universidad y llegó a ser consejera para personas con problemas de droga. La clave principal de su sanación fue el perdón. No puede haber ninguna autoestima sin la eliminación del resentimiento. Ella supo perdonar a todos, a los que habían abusado de ella, a su padre que le había enseñado a tomar licor, a los que la habían iniciado en las drogas.
al esposo que había sido tan sádico y había intentado matarla, y se perdonó a sí misma por todo lo malo que había hecho. Recuerdo el caso de una terrorista que vino a visitarme en Arequipa. Me contó que sus padres habían sido alcohólicos, que sus hermanos la habían violado de niña, y por eso tenía resentimiento contra todo el mundo. Un día pasaron por su pueblo los terroristas y se unió a ellos para escaparse del infierno de la vida de cada día. Pero lo que no sabía es que iba a caer en otro infierno peor. En el campamento guerrillero con otra mujer, era la cocinera durante el día y la querida al servicio de todos durante la noche. Cuando hacían incursiones, le daban droga para que fuera insensible. De esta manera había matado unas 30 personas. Su conciencia no la dejaba ser feliz, sentía asco de sí misma y pensaba en suicidarse, para liberarse de aquella situación en la que el odio a la gente era la única manera de vengarse de la sociedad. Por fin decidió escaparse y huyó lejos, muy lejos. Felizmente nunca la encontraron y ahora puede vivir en paz sirviendo a Dios y a los demás. Jan Vanir cuenta lo que sucedió en una cárcel de alta seguridad de Kingston, Canadá. Les habló de los presos del amor de Dios, pero uno de los reos, lleno de rencor, le gritó: «Tú has tenido una vida fácil, no entiendes lo que nosotros vivimos. Yo, a los 4 años, vi cómo violaban a mi madre ante mis ojos. A los 7 años mi padre me vendió a unos homosexuales. A los 13 unos hombres de azul, policías, vinieron a buscarme. Y si alguien viene de nuevo a esta cárcel a hablarnos de amor, le romperé la cabeza a patadas». Le escuché sin decir nada y oré. Después le dije: «Es verdad que mi vida ha sido fácil. Es verdad que no conozco vuestra vida, pero lo que sí sé es que todo lo que acabas de decir es muy importante. ¿Me autorizas a contar fuerza lo que me has dicho?». «Sí», me respondió. Entonces añadí: «Vosotros tenéis cosas buenas que decirnos, pero algún día saldréis de aquí y quizás necesitéis oír ciertas cosas». Después de la charla le estreché la mano y me vino la inspiración de preguntarle si estaba casado, y como me contestó que sí, le dije: «Háblame de tu esposa». Y aquel hombre tan violento que tenía tanto odio dentro se echó a llorar y me habló de su mujer, que estaba en una silla de ruedas. Vivía en Montreal y a quien no había visto desde hacía 2 años. Ese hombre tan lleno de odio a la sociedad sentía amor por su esposa. Bastó hablarle de ella, interesarse por ella, para que su odio se quebrara. Por eso, ¿cuánto amor podemos dar a quienes han sido rechazados y oprimidos por los demás? ¿Cuánto bien podemos hacer con nuestro amor? Más que palabras. Los otros necesitan el testimonio real de nuestro amor para poder perdonar. Cuando en 1940 los tanques alemanes invadieron su casa familiar en el sur de Francia, Maite Hirtaner, una joven francesa, se rebeló y decidió unirse a la resistencia. Algún tiempo más tarde fue arrestada y torturada por un médico alemán, cuya especialidad era la tortura aplicada sobre el sistema nervioso central. Fue la única sobreviviente de un grupo de 20 personas, pero desde entonces su vida se vio marcada por un sufrimiento horrible y constante. En 1984 recibió en su pequeño apartamento de París una llamada telefónica y, al instante, reconoció la voz del médico alemán. Se encontraron y hablaron. Ella pudo perdonarlo. A él, entre tanto, lo había nombrado alcalde de un pueblo austriaco. A su regreso, después de visitar a Maite, reunió a su familia y a los habitantes el pueblo y les contó todo acerca de su vida. Murió de cáncer 2 semanas después. Padre